Una vocación, pero que no es porque tú seas un genio. Dios quiere, punto, ¿no? Y entonces eres un pincel, un instrumento, ¿no? Entonces se detiene en un aspecto nada más de la humildad, nada más que en uno. En realidad ahora iremos viendo que lo que hace aquí es el primer eslabón de la argumentación, o sea que luego va a ir profundizando en qué significa tanto la llamada como la humildad, ¿no? Pero aún así ya sería suficiente. Luego yo, sin embargo, en mi opinión, creo que hay que bajar al detalle concreto, ¿no? Esos 3 o 4 ejemplos que he dicho, yo creo que sí son que tiene la gente que oírlo desde arriba, porque si no, no se le ocurre. Porque es una cosa tan absolutamente ajena a lo que hay en la calle, que si no, no se le ocurre. Es decir, yo soy muy humilde, yo quiero ser humilde, ¿verdad? ¿Y qué significa ser humilde? Entonces eso hay que decir las pistas una y otra vez. Y a lo mejor en la dirección espiritual personal, decir, mira, humildad es no discutirle a tu mujer, ¿no? Y entonces ya es bajar a un detalle muy, muy, muy concreto. Pero en general yo creo que sí hay que decir estas cosas, ¿no? No, Juan Carlos, pero aquí no veo que tenga detalles muy concretos con la... Hombre, ya sale. Porque está haciendo el Estamos en el preámbulo. Al decir que esto ya es en sí como una especie de pequeña homilía redonda, pues la cuestión es que no termina a concretar mucho. Aunque sí da una cosa concreta, en mi opinión sí concreta con esa metáfora, que es la de la idea de los pinceles, ¿no? Los pinceles son solamente herramientas y no dan para quererse. Es una metáfora que ya te puedes llevar y la puedes pensar y repensar, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda. Creo que tiene bastante unidad, me parece a mí, no más que aparte, o sea, todo el número, porque al fin y al cabo está contando la historia de los apóstoles y nos los presenta, bueno, la presenta de una manera que como que lo hace como muy asequible, como que pone mucho de relieve las limitaciones de los apóstoles para luego terminar con pues un párrafo donde aparece el contraste entre antes y después de Pentecostés. Pero al fin y al cabo, desde el punto de vista, digamos, de la comunicación, yo lo que veo es historia. Esto es historia, ¿no? Pura y dura, a lo largo de todo el... Con conclusión, historia con conclusión. Historia con conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues sencillamente que lo que importa no es que uno sea un dechado de virtudes, sino sencillamente... O de defectos en este caso. caso. De defectos, ¿no? En este caso, sino que el Espíritu Santo transforma al instrumento convirtiéndolo en algo alto. O sea que no hay... o sea que no es mi esfuerzo, mi ingenio, mi tal lo que va a conseguir eso, sino que hay el toque, placa. Pero es una historia que te la va poniendo de una forma que te la vas haciendo tuya personal, porque te va recogiendo de abajo arriba, ¿no? Te pone por posición social. Lo vas a llevar tu vida, ¿no? Luego, pobres ignorancia. Te va haciendo tu vida. Sí, sí. Poca fe y un amor pequeño. Pero tú lo haces esto, además tú lo haces de una forma, te vas poniendo los defectos, creo que lo considera en un plan muy positivo para mí, porque dice, a mí me anima considerar, lo cual es interesante, porque a veces, sin darnos cuenta, cogemos los defectos y los machacamos, porque somos un desastre, somos tal, y sin embargo aquí me anima, Esto es lo que Bueno, yo veo un remate muy bueno, o sea, con el contraste precisamente que hace de todo lo que he dicho, en el último párrafo, de todo lo que he dicho anteriormente, todos los defectos, llega el contraste, como dices, después de, estos eran los discípulos elegidos del Señor, así los escoge Cristo, y así aparecían, antes de que ya los del Espíritu Santo se convirtieran en columnas de la Iglesia, o sea, después columnas de la Iglesia. Estos son los que son columnas de la Iglesia, o sea que ahí aparece yo creo que un contraste muy interesante. Y luego veo al final del primer párrafito otra vez una pequeña orientación a la oración, que también pues, vuelve a aparecer. ¿Más cosas sobre esto? Yo veo que quizás hay como un contraste profundo. Por un lado, Jesús, o sea, va dando esa sombría los defectos que tiene el hombre, que no va a dar ninguna, o sea, incluso nos habla de San Juan, el único que depara con obras, ¿no? Sin embargo, al final es el Espíritu Santo el que hace que, cuando están llenos, hagan algo positivo, o sea, hagan muchas cosas.
Entonces parece ser que ellos casi no hacen nada, sino que es Dios que hace final todo, ¿no? No sé. Que en el fondo quizás la vocación cristiana consista en dejarse llevar por el brillo cristiano. Está unido con el 3, vamos, el párrafo 3 yo ya me lo he leído también, y está íntimamente unido el 2 con el 3, ¿no? Pero bueno, bueno, y a mí, yo sin embargo, lo he mirado teniendo en cuenta que no, antes de leer el 3, lo enlazo con el 1. Es decir, estás diciendo que lo que te ha pasado a ti no es una cosa que pase por primera vez, sino que esto ya pasó, lleva pasando 2000 años desde los primeros cristianos, los primeros discípulos del Señor, que son los apóstoles, ¿eh? Entonces hay una especie de ejemplo de lo anterior, una glosa de lo mismo, ¿no? Es decir, yo lo veo como una glosa de lo que ha dicho antes. Esto es la historia de los elegidos y fíjate cómo eran antes y luego o sea, que tenían motivos para ser humildes en el sentido de que eran un pequeño desastre y cómo al final la gracia los transforma para hacerlo las columnas de la iglesia, ¿no? No, lo que yo veo es que el número 1 es como un prólogo, es decir, un prólogo bueno, un buen prólogo, en el cual te dice todo lo que va a venir después, pero que luego pide el desarrollo. Entonces ese número con el siguiente es un desarrollo de lo que ha venido. Primer desarrollo. Luego vendrán más, pero en fin, que hay ahí ya. Claro, hay prólogos que no se sabe si son un prólogo o qué, pero hay un prólogo que todo lo que voy a decir está ahí. Y luego ya te dice, a ver. Una de las cosas que pasa a veces es que empieza uno, bueno, y os voy a hablar de 3 cosas. Y empieza la primera y ya la segunda y la tercera se olvidan. Bueno, yo creo también la gente está esperando aquí la segunda y la tercera y no. me llama Nunca llega, mucho ¿no? la atención, o me parece que vale la pena fijarse en 3 o 4 cosas, ¿no? Una, las referencias continuas a la Sagrada Escritura, ¿no? Que esto yo creo que San José María es que lo hacía como nadie, ¿no? Es decir, que está continuamente citando en latín, en español, haciendo referencias continuas, o sea, esto que hemos oído alguna vez de que me parece que lo dice don Álvaro en la presentación de uno de sus libros, ¿no? Que San José María había meditado la Biblia versículo a versículo, ¿no? Y claro, y aquí se nota cuando tiene ese dominio y esa capacidad de integrarlo en el discurso, que además yo creo que es muy bonita porque son frases que todo el mundo ha oído y sirven como repeticiones o jalones. A lo mejor hay frases de San Pablo que son más difíciles de saber, pero cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Vamos nosotros y muramos con él. Son frases que la hemos hecho todo, que la ha leído la gente o la ha oído muchas veces. Entonces te la está integrando en un discurso que tiene el efecto que cuando tú lees esto, tiene el efecto de vuelta, ¿no? Y lo estás relacionando con la vida que te está planteando aquí, no solamente con la palabra, sino también con la vida, ¿no? Bueno, me gusta mucho también la referencia a San Juan Crisóstomo. Creo que esto es una cosa que la referencia a los cristianos intermedios, no solamente ya aquí a los apóstoles, sino a mí me parece que las referencias a los padres de la Iglesia y a los santos te hacen sentirte parte de un cuerpo, de una cosa que es mucho más grande que Dios y yo, ¿no? Estoy leyendo en estos momentos y discutiéndolo con algunos compañeros de la facultad, estamos leyendo el libro de Introducción al Cristianismo de Ratzinger, ¿no? Este que fue el que escribió poco después del concilio, ¿no? Y entonces hay un momento que dice San Agustín en un momento de su vida escribe Dios y el alma nada más. Y dice, bueno, esto no es cristiano, ¿no? Esto no es posible. Y parte de una grandísima reincidencia, de manera recurrente, Ratzinger vuelve una y otra vez a decir que la fe es relación, que la fe es relación, que la fe es relación, ¿no? Entonces, no solamente él y yo, sino Dios y yo, sino que aquí está integrándote en una cosa, un cuerpo grandísimo, ¿no? De gente sabia y de gente santa que te... En fin, ¿no? Yo, y voy a aprovechar para decir una cosa que no sé si la he dicho o no alguna vez, pero que a mí me impacta mucho cuando se explican algunas veces cosas de la misa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que un día el sacerdote dijo que el lavabo, ese momento en el que se reza una oración y el sacerdote se lava los dedos, porque en realidad las manos se las ha lavado antes, bueno, pues que procede del siglo II,
cuando la misa estaba unida al banquete, a la cena, tal, y entonces era una parte